En la Advaita, el sufrimiento es algo imaginado. El sufrimiento no es algo real. Dado de que el ser es perfecto, dado de que nuestra verdadera naturaleza es el espíritu, y el espíritu no tiene sombra, el espíritu no tiene oscuridad, el espíritu es perfección, luz. Por lo tanto, el sufrimiento existe, pero existe como algo imaginado. En Advaita, el sufrimiento es considerado como un pensamiento. Es considerado como el pensamiento yo sufro. Hay sufrimiento porque pienso yo sufro. Es decir, el pensamiento no es algo real, no es algo auténtico, ¿verdad? Si no hay pensamiento, si no pensamos en eso, pues no va a haber sufrimiento. El sufrimiento es causado por la ignorancia. El sufrimiento es un gran malentendido. Así es como es visto en Advaita. Sufrimos porque malentendemos, porque no comprendemos la realidad, porque entendemos la realidad y la confundimos con algo que es ilusorio. Hay un ejemplo clásico para poder ilustrar la naturaleza del sufrimiento. Es el cuento o la historia de la serpiente y la cuerda. El sufrimiento surge similarmente a lo que pasa cuando nosotros entramos, por ejemplo, a una habitación medio a oscuras, y de repente en el piso vemos que hay una serpiente o una víbora. Entonces nos asustamos y creamos todo un mundo de sufrimiento. Pensamos, bueno, esa víbora, esa serpiente que está en el suelo es peligrosa, nos va a morder, nos va a inyectar su veneno, vamos a morir, vamos a vivir con el dolor, estamos en peligro, y creamos todo un mundo de sufrimiento. Porque ese objeto largo que está en el piso lo percibimos como una amenaza, como si fuera una serpiente. Y entonces creamos una experiencia de sufrimiento. Sin embargo, si alguien entra al cuarto que está semioscuro y prende la luz, y nos damos cuenta que no era una serpiente, que solo era una cuerda en el piso, entonces el sufrimiento desaparece. Similarmente, este cuento se utiliza mucho en Advaita para ilustrar la naturaleza del sufrimiento. Así es como se estructura el sufrimiento. Confundimos una simple cuerda con una serpiente, y de ahí construimos, ¿sí?, todo un mundo de sufrimiento. Nos sentimos ansiosos, respiramos muy rápidamente, quisimos salir corriendo, nos sentimos amenazados, ¿sí?, buscamos un refugio, a lo mejor hasta pedimos ayuda, ¿sí? Sin embargo, el sufrimiento solo existió en nuestra imaginación. Es decir, esa cuerda que estaba en el piso nunca fue, ni por un momento, una serpiente. La serpiente nunca existió de manera real. Existió como algo imaginado. Pero ni por un segundo, ni por un momento, la cuerda se convirtió en serpiente. Así sucede, dice Advaita, con la realidad y con nuestra vida. Siempre estamos en el nirvana, siempre estamos en samadhi, pero no nos damos cuenta. Creamos un mundo de sufrimiento igual que con la serpiente imaginada. Igual creamos un sufrimiento imaginado, pero finalmente es algo que no existe de manera real, dado de que solo existió una cuerda, y en la realidad solo existe la conciencia, solo existe el ser, el cual es perfección. Esa es la naturaleza del sufrimiento, un inmenso malentendido, una falsa percepción de la realidad, donde vemos lo que no es, vemos dualidad, tomamos lo que es falso como si fuera real, tomamos los objetos que son impermanentes como si fueran permanentes, y entonces entramos en un mundo de sufrimiento. Esta es la experiencia
típica en que generalmente nos encontramos. Y esta es la explicación que Advaita le da al sufrimiento. Entonces, ¿por qué se generó el sufrimiento? Por desconocimiento de la realidad. Es decir, desconocíamos que lo que había en el piso era una cuerda y no una serpiente. Como no había el conocimiento de la cuerda, entonces sufríamos. Pero cuando se prendió la luz y conocimos que era una cuerda, el sufrimiento desapareció. Ese es el camino Advaita, el camino del conocimiento, ¿sí? Que entonces lo que propone es que sufrimos porque no nos comprendemos quiénes somos, ¿sí? Para que desaparezca esa serpiente y poder ver la cuerda y vivir en paz, tenemos que conocer nuestra verdadera naturaleza. Como no la conocemos, creemos y nos concebimos como un ego. Y concebirnos como un ego o como una persona es entrar en el mundo del sufrimiento. Pero en realidad la felicidad y la liberación son nuestra verdadera naturaleza. Es la mente la que siente el sufrimiento, pero no el ser. Somos el soñador, no el personaje en el gran sueño. El ser no sufre, el ser siempre está en Samadhi. Entonces, con esta historia de la cuerda y la serpiente, podemos entender muy bien cuál es el origen del sufrimiento. Un inmenso malentendido. El camino del conocimiento es el camino directo para descubrir que no hay serpiente, solo hay una cuerda, la cual es inofensiva.